Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Mako se dio la vuelta rápidamente para ver lo que León estaba señalando. En la oscuridad, pudo distinguir una figura sombría que se movía hacia la fogata. Mako le indicó a León que se quedara quieto y silenciosamente se dirigió hacia la figura. A medida que se acercaba, pudo ver que era alguien de su propio grupo. Andrew. Mako, ¿qué estás haciendo aquí? Andrew susurró, sorprendido de verlo. Podría preguntarte lo mismo, respondió Mako, manteniendo la voz baja. ¿Por qué te escabulles? Andrew dudó por un momento antes de finalmente confesar. No podía dormir y necesitaba un poco de aire fresco. Pensé en dar un paseo. Mako estudió a Andrew por un momento, sintiendo que había más en su historia. ¿Hay algo más que te moleste, Andrew? ¿Puedes hablar conmigo? Andrew miró sus pies, justo cuando Mako sintió que algo andaba mal, pero antes de que pudiera acercarse a él y ver por qué de repente bajó la cabeza, pero antes de que pudiera hacerlo, Andrew comenzó a hablar en voz baja y temblorosa. A decir verdad, Mako. Tengo miedo. Ni siquiera sé si vamos a salir vivos de aquí. Esas personas, eran tan fuertes que ya ni siquiera vale la pena participar. Ya perdí a 2 tipos que Dios sabe en qué condición. No quiero el mismo destino para Erin. Hay tantos peligros en estos bosques, y todos somos tan vulnerables. Finalmente, dejó de mirar sus pies y miró a Mako con lágrimas en los ojos. Ni siquiera puedes comenzar a pensar en lo desesperado e inútil que me sentí cuando estaba rodeado por esas intensas llamas rojas. ¿Cómo pudiste vivir contigo mismo después de que la muerte te rozó, especialmente cuando el método de la muerte era sobre el que pensaba que tenía control? Andrew dijo con ira en su tono mientras continuaba mirando a los ojos de Mako. Ni siquiera podía enfrentar estos sentimientos frente a todos, o de lo contrario también estaría dañando su moral, específicamente la de Erin, agregó Andrew. Mako puso una mano tranquilizadora en su hombro. Entiendo cómo te sientes, Andrew. Pero tenemos que mantenernos fuertes, por nosotros mismos y por los demás. Quienquiera que sean esos tipos, te atacaron cuando tenías la guardia baja. Estoy seguro de que con más de nosotros juntos, podemos enfrentarnos a esos tipos y rescatar a Sven y Finn. Andrew se tomó un par de segundos para recomponerse y asintió con la cabeza a la sugerencia de Mako. Sin embargo, Mako estaba completamente confundido por todo lo que estaba pasando. ¿No fue también nominado para ser el líder de su grupo antes de que comenzara la prueba? Sin embargo, no lo veo siendo un líder en absoluto. Iris me había dicho tantas cosas sobre lo valiente que era Andrew, pero parece que no puedo encontrar esa personalidad en él en absoluto. Mako analizó en sus pensamientos. La única sensación lógica que se le ocurrió a Mako fue el trauma. Si una persona ha sufrido un trauma lo suficientemente grave, incluso su naturaleza más fundamental puede romperse, moldearse y cambiarse. ¿Qué te hicieron esos cadetes mientras ocupaban tu cabaña? Definitivamente nos estás ocultando algo porque, por los detalles que nos diste, no había nada que pudiera causarte mucho trauma aparte del incendio que dudo que tuviera efectos duraderos ya que te salvamos rápidamente. Mako pensó mientras caminaba de regreso al campamento con Andrew. Tan pronto como los 2 niños regresaron al campamento, León se unió a ellos desde el otro lado a toda prisa. Mako notó una sonrisa y urgencia en su rostro, por lo que supo que lo que León había descubierto era una buena noticia y requería atención inmediata. Mako, creo que he encontrado otra tableta de información, dijo León con un tono de emoción. Los ojos de Mako se iluminaron ante la noticia. Eso es genial, León. ¿Dónde está? León llevó a Mako de regreso al lago donde había notado una luz roja parpadeante, en uno de los árboles. La tableta estaba bastante bien camuflada entre las hojas y la oscuridad de la noche, pero la pantalla aún parecía funcionar ya que emitía la luz roja parpadeante constante. Mako le pidió a Andrew que vigilara el campamento mientras él y León iban a recuperar la tableta del árbol, a lo que Andrew solo asintió lentamente con la cabeza. León una vez más levantó el pequeño pilar de tierra para alcanzar la misma altura que la tableta, y después de ingresar su información, volvió a bajar la tableta para que él y Mako la miraran juntos.
Mako encendió la tableta y una vez más fue tratado con la misma interfaz que antes. Día 7. 15:54 horas. Mapa. Registro de eventos. Día y hora. Clima. Participantes. Duelo de configuración. Hubo muchas menos notificaciones que la última vez y eso era de esperar, ya que no podría haber ocurrido nada importante mientras llovía tan fuerte durante los últimos 2 días. Comprobaron cuántos participantes quedaban en la isla y, para su sorpresa, solo quedaban 600. En contraste con los datos que Mako había aprendido de la tableta anterior 2 días antes, el número total de participantes había disminuido de cerca de 4000 a 1200. Esto marcó la eliminación de la mayoría de los usuarios de habilidades que pensaban que podían ponerse de pie y enfrentar los desafíos de la prueba mientras ellos mismos no tenían elementos y tenían una habilidad singular con una reserva de energía baja. Sin embargo, lo que fue realmente impactante ahora fue ver la cantidad de víctimas de las que la tormenta fue responsable por sí sola. De estos 600 cadetes, la mayoría debería haber estado en un nivel decente y habría podido enfrentar fácilmente los desafíos de la isla, no por estos escenarios extremos que provocaron su eliminación. La mayor parte de todo lo demás era normal y lo único clave que Mako había notado era el anuncio de una advertencia de tormenta eléctrica de 2 días en el lado este de la isla. Esto prácticamente confirmó que todo era solo una prueba y no un hecho natural. Dado que solo la mitad de la isla fue golpeada durante la primera tormenta eléctrica, la gente del lado este de la isla debe haber pensado que esquivaron una bala, y Mako estaba seguro de que esta advertencia debía haberles causado aún más angustia que ellos. Mako estaba a punto de pedirle a León que volviera a poner la tableta en su estuche cuando León tuvo una idea brillante. Le dijo a Mako que sería una buena idea ver los registros de batalla para ver si Sven y Finn todavía estaban en la competencia o no. Si hubieran sido derrotados, su información se mostraría en el registro de eventos, y entonces no tendríamos que seguir a esas personas porque no hay nadie a quien salvar, aconsejó León. Mako pensó que era una idea brillante y abrió el registro de eventos para verificar si los nombres de Sven y Finn ya habían aparecido en el registro de eventos. Después de un poco de desplazamiento, Mako finalmente dejó de desplazarse y su expresión facial se parecía a la de alguien que había visto un fantasma. ¿Qué pasa, Mako?, preguntó León ahora preocupado por lo que había visto. Sin embargo, Mako no respondió y, en cambio, simplemente volteó la tableta hacia León para que pudiera verlo por sí mismo. Sven Nieminen vs Mikhail Fedorov. Sven Nieminen derrotado. Finn Nieminen vs Mikhail Fedorov. Finn Nieminen derrotado. Andrew Thorne vs Mikhail Fedorov. Andrew Thorne derrotado. Ahora León tenía exactamente la misma mirada de sorpresa en su rostro que Mako. Sin embargo, antes de que se pudiera pronunciar una sola palabra, el sonido de un grito femenino resonó por todas partes y provenía del campamento. Preocupado de que algo anduviera terriblemente mal, Mako le devolvió la tableta a León y le dijo que se uniera a él después de volver a ponerla en su estuche. Dash ha sido activado. Mako corrió hacia el campamento a toda velocidad con la esperanza de llegar allí antes de que sucediera algo desafortunado. Mientras Mako regresaba al campamento, de repente escuchó un fuerte crujido en los arbustos cercanos. Antes de que pudieran reaccionar, una bestia lobo emergió de la maleza, gruñendo y gruñendo amenazadoramente. La bestia lobo no perdió el tiempo mientras sus ojos rojos brillaban y se abalanzó hacia Mako. La bestia lobo era mucho más rápida de lo que Mako había esperado y no podía apartarse del camino de la bestia a tiempo. La bestia derribó a Mako al suelo y ambos comenzaron a luchar mientras Mako hacía todo lo posible para que la bestia salvaje no le arrancara la cabeza. Sin embargo, todavía estaba luchando ya que podía liberarse del lobo. De la nada, Mako y el lobo pasaron una racha y pronto el lobo gritó de dolor mientras soltaba a Mako. Mako miró hacia atrás y vio a León de pie a su lado con su cuchillo de nivel medio que goteaba sangre. Parecía que la habilidad activa se había activado cuando la bestia lobo comenzó a aullar y atacar al azar mientras comenzaba a alucinar. León le dio una mano a Mako y lo ayudó a ponerse de pie. Ambos se volvieron hacia el campamento para presenciar una escena espantosa. Se podían ver varios cadáveres de lobos esparcidos por el campamento y todavía había varios lobos más que estaban en combate con Bill, Iris, Erin y Andrew. Al ver que sus amigos también habían sufrido algunas heridas, León y Mako se apresuraron a ayudar a sus amigos y defenderse de este repentino ataque de bestias. Cuando León y Mako se apresuraron a ayudar a sus amigos, vieron que los lobos habían rodeado el campamento y estaban atacando desde múltiples ángulos a la vez, lo que les dificultaba defenderse de los ataques.
Los cuatro ya estaban luchando por mantener a raya a los lobos, y parecía que la situación empeoraba por minuto. Sin embargo, con la llegada de León y Mako, el rumbo de la batalla comenzó a cambiar a su favor. León usó su habilidad de velocidad y su puño para acelerar y esquivar los ataques de los lobos salvajes y apuñalar a los lobos que atacaban por detrás, mientras que Mako usó su agilidad para esquivar y zigzaguear alrededor de los lobos, asestando golpes rápidos y precisos a sus puntos vitales. La primera prioridad de Mako era llegar al grupo y asegurarse de que todos estuvieran bien. Era por eso que se apresuraba a través de los ataques y no trataba con los lobos en serio. Usó una combinación de su golpe de 10 palmas, descarga eléctrica y rueda de llamas para infligir un daño significativo a los lobos mientras corría rápidamente hacia el grupo principal seguido de cerca por León. Mientras luchaban, notaron que los lobos estaban mucho más coordinados que cualquier bestia con la que hubieran luchado antes, volviéndose cada vez más frenéticos mientras luchaban, dejando en claro que algo andaba mal. Incluso los Terra Beetles con los que Mako había luchado en la cueva no estaban tan organizados en sus ataques, ya que todavía tenían el factor salvaje dentro de ellos, lo que los hacía atacar con todas sus fuerzas sin tener en cuenta su cuerpo. Después de apuñalar a otro lobo con su cuchillo de combate de alto nivel, Mako aprovechó la oportunidad para analizar a la bestia y descubrir qué estaba mal. Analizar. Lobo plateado de alto nivel hipnotizado habilidad. Velocidad, nivel 3. Influencia lunar, nivel 1. Estas bestias lobo eran bastante únicas, ya que también tenían dos habilidades y una de ellas era una habilidad bastante rara y buena de la que Mako solo había escuchado historias y nunca había presenciado en la vida real. Sin embargo, lo más impactante de su perfil fue su estado de condición junto a su nombre. El estado mostraba que los lobos estaban hipnotizados, confirmando todo a Mako. Estas bestias eran mucho más fuertes y estaban bien coordinadas porque estaban siendo manipuladas por otra persona. Esto también confirmó el hecho de que no se trataba solo de un ataque regular de una manada de bestias lobo que pasaba, sino de una táctica deliberada para eliminarlas del juego. Mako no tenía idea de qué medios se usaban para hipnotizar a las bestias porque prácticamente se podía hacer usando cualquier habilidad de manipulación emocional. Sin embargo, cada uno tuvo diferentes efectos en la bestia que fue manipulada. Mako no sabía con precisión qué tan fuerte era el cadete con el que estaban tratando porque asumió que sería bastante difícil hipnotizar a 20 bestias y dirigirlas para atacar a un grupo de ataques. Además, Mako tampoco tenía ni idea de quién estaba detrás de todo esto, pero podía hacer una suposición basada en la conversación que escuchó mientras se acercaba al grupo para defenderse de los ataques de las bestias lobo. Andrew, ¿qué estás haciendo? Usa esa habilidad de fuego que siempre usas y elimina a todos estos lobos de una sola vez, gritó Erin mientras continuaba luchando junto a Andrew confundida sobre por qué solo estaba luchando físicamente y no usando su habilidad. No te preocupes, cariño. Todavía no he recuperado toda mi energía y los alevines pequeños como estos no necesitan el uso de habilidades para lidiar con ellos, dijo Andrew mientras trataba de asegurarle a Erin que todo estaba bien y que solo estaba calentando. Los lobos se estaban volviendo más salvajes y despiadados por minuto y el grupo comenzaba a tener problemas para lidiar con los lobos. En ese momento, uno de los lobos atacó a Iris desde uno de sus puntos ciegos y pudo morderle el brazo. El grito lleno de dolor de Iris resonó en todo el campo de batalla cuando la sangre comenzó a brotar de su brazo muy rápidamente. Su grito les dio a los chicos una llamada de atención cuando comenzaron a luchar sin remordimiento ni consideración por parte de la bestia y salvaron a Iris de las garras de la muerte. Antes de que el lobo pudiera continuar después de su mordedura, múltiples púas de piedra afiladas emergieron rápidamente del suelo y apuñalaron al lobo justo en el abdomen, matándolo en el acto. Iris fue rápidamente cubierta por una cúpula de tierra, y Bill apareció del suelo debajo y rápidamente comenzó a evaluar la situación. Afortunadamente, los dientes del lobo no habían llegado al hueso de su brazo y solo el tejido y el músculo estaban dañados. Iris todavía tenía mucho dolor y parecía que podría desmayarse en cualquier momento. León la levantó en sus brazos y comenzó a correr hacia el campamento mientras manipulaba la cúpula a su alrededor para moverse también, para que estuvieran protegidos contra los ataques de lobos. Bill llegó rápidamente al campamento y trajo una de las mochilas dentro de la cúpula. Primero esterilizó la herida lavándola con agua y luego hizo todo lo posible por vendar la herida. No era la mejor persona del mundo para hacer este tipo de trabajo, pero fue suficiente para detener el sangrado. Bill le dijo a Iris que había perdido demasiada sangre y que tenía que comenzar a curarse en este instante. Iris apenas podía registrar las cosas que sucedían a su alrededor, ya que se sentía muy mareada.
De alguna manera, después de muchos gritos, Bill pudo transmitir su mensaje e Iris comenzó a curarse a sí misma cuando su brazo comenzó a brillar de color verde. Era muy importante que Iris permaneciera despierta durante todo el tiempo porque ella era la única persona que podía salvarle el brazo. Bill continuó gritando y a través del agua en su cara para que no se desmayara y continuara curándose. Al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control, Bill abrió la cúpula y le hizo saber al grupo la situación de Iris y sugirió que se retiraran y se reagruparan. Mako también estaba preocupado por Iris y estuvo de acuerdo con la idea de Bill de retirarse. Ordenó a Erin y Andrew que corrieran de regreso al campamento y recogieran todo mientras él y Leon los defendían de los ataques. Rápidamente regresaron al campamento y en cuestión de minutos, reunieron rápidamente todo y estaban dentro de la cúpula con Bill e Iris. Erin corrió rápidamente al lado de Iris y Bill le confió el deber de mantenerla despierta. Después de que todos estuvieron a salvo dentro de la cúpula, Bill le dio a Mako la señal de retirarse también. Mako y Leon lentamente comenzaron a regresar a la cúpula mientras luchaban continuamente contra los lobos salvajes. Pronto llegaron a la cúpula también, y Mako le indicó a Leon que entrara primero porque dijo que iba a usar una habilidad en la que no querría quedar atrapado. Tan pronto como Leon entró en la cúpula, todo el cuerpo de Mako crujió con electricidad mientras preparaba un gran movimiento. Justo cuando la primera fila de lobos estaba a punto de abalanzarse sobre Mako, todo el cuerpo de Mako liberó un pulso masivo, uno mayor que cualquier Mako había hecho antes, y este pulso eléctrico detuvo a todos los lobos en seco, ya que ahora estaban paralizados. Mako aprovechó la oportunidad para entrar también en la cúpula, y Bill comenzó a bajar el suelo y, una vez lo suficientemente profundo, hizo un techo de tierra sobre ellos, enterrándolos bajo tierra. Mako proporcionó luz usando su habilidad de fuego y Bill y Leon se pusieron a trabajar mientras comenzaban a manipular la roca frente a ellos para abrirla y hacer que ahora estuvieran haciendo un túnel subterráneo y estuvieran completamente a salvo de los lobos, que no tendrían idea de a dónde iban todos. Después de unos minutos de correr, finalmente llegaron a una distancia segura del campamento. Bill y Leon abrieron el túnel a la superficie y se detuvieron para recuperar el aliento y evaluar sus heridas. Afortunadamente, ninguno de ellos sufrió heridas graves, a excepción de Iris, a quien Mako llevaba mientras se movían por el túnel. Dado que el túnel estaba completamente aislado de cualquier fuente de aire, el grupo solo pudo hacer un túnel durante un tiempo antes de que se agotara el aire del interior. Mako acostó a Iris junto a un árbol y ella continuó luchando contra el dolor mientras se curaba a sí misma. Su brazo ya se veía mucho mejor que antes y pronto se curaría por completo. Tan pronto como Mako sentó a Iris junto al árbol, activó a Dash y fue directamente hacia Andrew, que estaba de pie junto a Erin. Andrew fue tomado por sorpresa y no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que Mako pudo agarrarlo por el cuello y golpear su cabeza contra una roca que se agrietó debido al fuerte impacto. Mako continuó presionando el cuello de Andrew y manteniéndolo en esa posición mientras lo miraba con ojos llenos de odio. Erin no sabía lo que estaba pasando, pero no podía quedarse de pie y mirar mientras veía a uno de sus nuevos amigos tratar de agredir a su novio. Mako. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Erin gritó mientras corría hacia ellos con la esperanza de separarlos, pero Mako de repente comenzó a liberar un aura feroz que la hizo detenerse en seco. Mako había liberado su aura de manipulación de energía, que era, con mucho, la más fuerte, a pesar de que solo era de nivel 1 y fue suficiente para hacer que todos se congelaran e incluso hizo que Andrew tragara saliva con fuerza. Este no es Andrew, Erin, es un impostor. Mako anunció mientras continuaba sosteniendo al falso Andrew por el cuello. Erin se sorprendió por las palabras de Mako. ¿Qué quieres decir con que es un impostor? Ese es Andrew, exclamó, señalando a su novio que Mako tenía en sus manos. Los ojos de Mako brillaron con intensidad mientras hablaba. No, Erin. Esta persona se ha hecho pasar por Andrew desde que lo rescatamos de la cabaña en llamas. Lo descubrí todo e incluso tengo la evidencia para respaldarlo todo, explicó. La mente de Erin estaba acelerada mientras intentaba procesar esta información. Miró a la persona que Mako sostenía y estudió su rostro. Se veía exactamente como Andrew, pero Mako no haría algo así al azar. Por el corto tiempo que había pasado con Mako, entendió que Mako era una persona muy amable e inteligente que siempre trataría de pensar en el futuro. Confió en su juicio mientras retrocedía y permitía que Mako y el impostor resolvieran las cosas. ¿Quieres empezar a hablar, amigo? Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, dijo Mako mientras sus manos crepitaban un poco de electricidad. Erin, ¿qué diablos?
¿Vas a dejar que me haga esto, después de todo lo que hemos pasado? El falso Andrew le gritó a Erin tratando de jugar la carta emocional. Sin embargo, Mako estaba anticipando este movimiento y respondió. «Oh, ¿en serio? Si ustedes dos son tan cercanos, entonces también deberían saber todo sobre Erin, ¿verdad?» Andrew tenía una mirada de vacilación en su rostro mientras respondía sí a la pregunta de Mako con un tartamudeo. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Mako cuando se volvió hacia Erin para hacerle algunas preguntas personales que solo ellos sabrían. La verdad quedó clara en un minuto, ya que el falso Andrew no respondió correctamente a ninguna de las preguntas. Con todas las preguntas respondidas mal, el corazón de Erin comenzó a romperse pieza por pieza mientras podía visualizarlo rompiéndose en 1000 pedazos como el vidrio. Comenzó a enojarse más y más por segundo. Sus emociones se estaban volviendo locas ya que no podía creer que había pasado toda la noche abrazando a una persona falsa que se hacía pasar por su verdadero amor. Además, sus emociones anteriores comenzaron a estallar de nuevo, ya que ahora estaba una vez más preocupada por lo que le había sucedido al verdadero Andrew, así como a Sven y Finn. Un aura pesada comenzó a emanar del cuerpo de Erin, tanto que hizo que el resto del grupo retrocediera inconscientemente. Las emociones de Erin se estaban saliendo completamente de control y disparándose por las nubes, pero su rostro no reflejaba nada de eso, ya que ni siquiera había una sola lágrima o gesto con los labios. Toda esa frustración reprimida, ira, tristeza, angustia y tensión comenzaron a acumularse dentro de ella cuando comenzó a experimentar un cambio fundamental. La temperatura circundante bajó repentinamente unos 30 grados y todos comenzaron a sentir frío de repente. Los vientos comenzaron a soplar ferozmente y todos parecían confundidos mientras el aura de Erin continuaba profundizándose. Después de unos momentos, toda la actividad sobrenatural se detuvo abruptamente y Erin contuvo toda su aura dentro de sí misma nuevamente. Respiró hondo y exhaló una niebla escalofriante y luego levantó la vista para mirar al falso Andrew muerto a los ojos. Déjalo ir, Mako, dijo Erin con firmeza, tratando de mantener la voz firme. Quiero hacer esta parte yo mismo. Mako dudó por un momento antes de finalmente soltar a la persona que había estado sosteniendo. El impostor se tambaleó hacia adelante, jadeando y frotándose el cuello. Ahora, no voy a ser tan paciente como Mako, dime qué le pasó a Andrew. Erin exigió mientras caminaba hacia el impostor. Mientras caminaba, varios picos de hielo comenzaron a formarse a su alrededor y flotaron en el aire siguiendo a Erin. Iris jadeó ya que a pesar de que estaba lidiando con el dolor de la mordedura, estaba más sorprendida de ver a su mejor amiga usar una nueva habilidad y una fuerte. El impostor que se hacía pasar por Andrew estaba a 4 patas e incluso cuando Erin se acercó con un aura amenazante, él solo le sonrió. La cara del falso Andrew comenzó a derretirse y doblarse de diferentes maneras. Los sonidos de desgarros y huesos rechinando entre sí se podían escuchar cuando el impostor comenzó a cambiar su apariencia justo enfrente de todos. Jajaja. Me sorprende que te hayas dado cuenta tan pronto, esto tiene que ser un récord. Dijo el impostor mientras terminaba de cambiar su apariencia. Ahora, parado frente a todos, había un chico desconocido con cabello negro azabache largo y salvaje con ojos azules profundos y una cara larga y afilada. Tenía una extraña sonrisa amplia y espeluznante en su rostro que mostraba su fila de dientes afilados y puntiagudos. Tenía extrañas manchas negras en el costado de la mejilla que parecían salpicadas de tinta, pero definitivamente era parte de la piel. Habilidad de cambio de forma. Bill gritó con disgusto cuando inmediatamente reconoció la habilidad de inmediato y ahora todas las piezas comienzan a encajar para él también. Ahora que el impostor le había revelado su verdadera forma a Erin, ella se enojó aún más cuando apuntó todos los fragmentos de hielo hacia él y los lanzó con toda su fuerza. Respóndeme. Erin gritó mientras varios fragmentos de hielo volaban y lanzaban el aire como balas. El impostor continuó manteniendo su sonrisa espeluznante ya que no le molestaba ni un poco lo que venía por él. Rápidamente se puso de pie y se rompió el cuello mientras se preparaba para el ataque entrante. Los fragmentos de hielo vinieron hacia él, pero no esquivó ninguno de ellos. Simplemente tomó una postura y atacó los fragmentos de hielo con sus propias manos cuando se acercaron a él, aplastándolos justo en el impacto. El impostor se movió rápidamente y con gran precisión y fue capaz de lidiar con todos los fragmentos de hielo sin siquiera sudar. Todos miraron con la boca abierta como nunca habían visto tanta fuerza y gran técnica. Mako había estado tratando de aprender técnicas básicas de lucha viendo vídeos en su holoteléfono, pero su habilidad de lucha seguía siendo como la de un niño pequeño en comparación con el impostor.
Relájate cariño, ¿de verdad me vas a tratar así después de todos esos abrazos que hiciste conmigo esta noche? El impostor se burló de Erin, quien se quedó allí en estado de shock, ya que no podía creer que incluso su habilidad recién despertada no fuera rival para este tipo. ¿Quién eres? Preguntó Mako, todavía sorprendido por ver esa gran exhibición de técnica. El impostor no respondió y, en cambio, metió la mano en su bolsillo trasero y rápidamente sacó una pequeña bola que parecía una canica metálica. Ha sido divertido, pero obtuve lo que vine a buscar. Adiós, dijo, antes de romper la bola de metal en el suelo que liberó una luz brillante, cegando a todos temporalmente. Era una pequeña granada de destello que cegó a todos los que estaban cerca. Tan pronto como Mako recuperó la visión, el impostor ya se había ido. Erin y Mako intercambiaron una mirada antes de despegar en diferentes direcciones para buscarlo. Buscaron en el área cualquier señal de él, pero había desaparecido sin dejar rastro. Mientras regresaban a donde habían dejado a Iris, Erin no pudo deshacerse de la sensación de ira e incompetencia. ¿Quién era este impostor? ¿Por qué era tan fuerte y por qué había estado fingiendo ser Andrew? Ella solo quería saber la verdad y averiguar dónde está su verdadero novio. Mako, ¿cómo te diste cuenta exactamente de que era un impostor? ¿Dijiste que tenías pruebas?, preguntó Erin mientras caminaban de regreso a donde estaba el resto del grupo. Tuve mis sospechas desde el principio. En primer lugar, en una competencia de supervivencia donde los cadetes reciben puntos por derrotar a otros cadetes, ¿por qué ese supuesto grupo de cadetes superfuertes perdonaría a Sven y Finn? Además, el hecho de que siguiera haciendo pausas cada vez que usaba sus nombres en su historia mostraba que no los conocía, y por eso seguía olvidándolos. Mako explicó. En segundo lugar, ¿notaste la forma en que luchó contra los lobos? No solo no usó ninguna habilidad, sino que también se abstuvo de infligir daño a los lobos en cualquier posición crítica, lo que me lleva a creer que él fue quien lanzó el ataque sorpresa en primer lugar. Agregó Mako. ¿Por qué piensas eso? Quiero decir, si solo quería mezclarse con nosotros, lanzar un ataque sorpresa no es realmente un movimiento inteligente, dijo Erin. No tenía otra opción, respondió Mako. Erin ahora estaba confundida ya que no tenía idea de a qué se refería Mako, por lo que Mako narró toda la serie de eventos sobre cómo lo atrapó escabulléndose por el campamento y luego lo dejó a cargo después de que León descubrió la tableta, que ambos fueron a revisar. Mako creía que el falso Andrew tenía la intención de liberar a las bestias lobo del grupo como una distracción para que se deshicieran de la tableta y vinieran a ayudar y no tropezaran con la información principal que podría pasar por encima de toda su tapadera, pero desafortunadamente, llegó demasiado tarde ya que Mako y León solo habían aprendido la verdad. ¿Qué encontraste en la tableta? Erin preguntó con anticipación preocupada. Mako suspiró antes de decir. Los registros de eventos decían que Sven, Finn y Andrew habían sido derrotados a primera hora de la tarde y fueron retirados de la isla. Erin ya podía adivinar cuál sería la respuesta de Mako, pero aún escuchar esas palabras salir de la boca de Mako hizo que su corazón se hundiera aún más. Sus peores temores se habían hecho realidad. Desde el momento en que se separaron, Erin oró continuamente para que Andrew y el resto del grupo permanecieran a salvo. Los 5 tenían sus propias debilidades, pero cuando estaban juntos, se cubrían el uno al otro y eran bastante fuertes para enfrentarse, pero como ella y Iris habían sido separadas de ellos, perdieron a su sanador y sus medios para obtener agua, ya que solo ella y Iris tenían la habilidad de agua. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Erin, su voz temblaba de emoción. Mako la miró con una expresión seria. Necesitamos continuar con el plan original. Vamos a viajar a una de las ubicaciones centrales, que sería ideal para un refugio, y comenzar a planificar nuestros próximos movimientos desde allí. Tengo la sensación de que los militares no solo tenían una prueba preparada para nosotros como la tormenta eléctrica, creo que a medida que nos acercamos cada vez más a terminar esta prueba, los militares nos presentarán más y más dificultades. Tenemos una ventana segura hasta que la tormenta en el lado este disminuya, así que usemos este tiempo de manera eficiente y comencemos a movernos. Dijo Mako. Ese impostor dijo que obtuvo lo que vino a buscar. ¿Qué crees que es eso? Erin le preguntó a Mako. Sinceramente no tengo ni idea, pero de lo que estoy seguro es de que no es la última vez que le vemos en esta prueba, y también creo que no estará solo la próxima vez que nos enfrente. También debe tener un aliado con una fuerte habilidad de fuego que prendió fuego a la cabaña, así como un aliado que tiene algún tipo de habilidad de manipulación emocional que controló a todas esas bestias lobo que nos atacaron. Respondió Mako.
Erina sintió con la cabeza de acuerdo con las observaciones de Mako y ahora estaba decidida a pasar esta prueba sin importar qué y derrotar a ese impostor usando todas sus fuerzas. La próxima vez que aparezca ese bastardo, voy a dejar que se lo lleve. Erina exclamó mientras dos puntas de hielo afiladas se formaban en sus manos. Cuando regresaron con los demás, vieron que ya habían hecho una nueva fogata. Iris estaba sentada junto al fuego junto a Billy León, con el rostro lleno de preocupación. Se puso de pie cuando los vio venir y corrió a su encuentro, seguida de cerca por Billy León. ¿Encontraste algo?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Había curado completamente su brazo, pero le quitó mucha energía ya que lo curó a la máxima intensidad que pudo. Mako les contó lo que habían descubierto, y el rostro de Iris se puso pálido. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?, dijo, con voz temblorosa. Tenemos que seguir el plan original de Mako y comenzar a movernos hacia el centro de la isla. Tenemos que usar el tiempo que nos queda de manera eficiente y hacer un refugio fuerte que pueda protegernos de cualquier otra cosa que los militares puedan tener reservada para nosotros. Tenemos que actuar ahora. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a moverse de inmediato. Algunos todavía estaban un poco cansados por la intensa lucha contra los lobos, pero aún así era manejable para ellos, era el mejor momento para ponerse en movimiento. Todavía era de noche, pero estaba muy cerca del amanecer, por lo que no tendrán que preocuparse por las bestias errantes por mucho tiempo. El grupo viajó durante varias horas, navegando con cuidado por otro denso bosque. El terreno se estaba volviendo mucho más empinado a medida que viajaban hacia el interior porque estaban rastreando la ladera de una de las grandes montañas de la isla. Se decía que la isla estaba hecha por el hombre y era bastante impresionante ya que la cantidad de detalles que había en la isla era absolutamente loca. La isla tenía de todo, desde playas hasta bosques, lagos, estanques, arroyos, colinas, campos abiertos e incluso montañas. La isla era muy grande, con playas por todas partes y múltiples bosques. A medida que avanza, varias montañas de altura similar están situadas cerca del centro de la isla y, finalmente, tiene la montaña gigante en el centro que se podía ver desde kilómetros de distancia, ya que era extremadamente alta y ancha. Mako y el grupo no tenían la intención de convertir el resto de su prueba de reclutamiento en un viaje de senderismo, así que en lugar de ir a la montaña más grande, se decidieron por una de las montañas más cortas que estaban más cerca del lado oeste de la isla. El plan era simple, construirían su refugio en la cima de la montaña, idealmente cerca de una tableta de información. Luego, simplemente sería mantener el fuerte y defenderse de cualquier cadete o bestia hasta que terminara el tiempo de la prueba. Tomaron un descanso cerca de un pequeño arroyo cerca de la base de la montaña para descansar y refrescarse. Mientras se sentaban, Bill comenzó a hacerle una pregunta a Mako. ¿De verdad crees que los militares van a seguir lanzándonos más desafíos? Mako respondió sin dudarlo. Creo que sí. Esta es una prueba, después de todo, y los militares quieren ver cómo manejamos los desafíos y nos adaptamos a situaciones inesperadas. Momentos después de que Mako pronunciara esas palabras, el grupo pudo escuchar los sonidos de múltiples pasos corriendo hacia ellos. Inmediatamente se pusieron en guardia ya que no sabían qué esperar y del camino por el que acababan de salir, vinieron 8 cadetes más. Los cadetes que acababan de llegar también se sorprendieron al ver al grupo allí y, por su apariencia, parecía que habían estado corriendo por un tiempo. El sudor rodaba por sus rostros y su respiración era pesada. ¿Cómo llegaste tan lejos antes que nosotros?, gritó el cadete en el frente. Deben haber estado más cerca de la montaña cuando se dio la noticia, respondió otro cadete. No importa. No vamos a dejar que esto nos detenga. Muévete ahora o te obligaremos, gritó el cadete en el frente. Todos, incluido Mako, estaban realmente confundidos en cuanto a lo que estaba pasando, pero parecía que estos cadetes tenían prisa por hacer algo importante y tenía algo que ver con esta montaña. Normalmente, Mako los habría dejado pasar y no buscar peleas, pero ahora estaba bastante intrigado por lo que tenía de especial esta montaña. Después de todo, aquí iba a ser donde planeaban quedarse por el resto del tiempo, y sería desastroso para ellos si no supieran un detalle al respecto que los pusiera en una posición difícil. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Qué buscas? Mako le preguntó al cadete que parecía ser su líder. ¿Qué? No lo sabes. Jajaja. Esto es genial. No voy a decírselo y debilitar aún más nuestras posibilidades. Ahora voy a preguntar esto una vez más, muévete o te haremos, gritó el cadete. Sabiendo que definitivamente algo estaba pasando, Mako podía dejar que estos cadetes se fueran sin antes extraer información. Hazme
Mako respondió mientras tomaba una postura, seguido rápidamente por el resto del grupo que también tomaba su propia postura respectiva. Una amplia sonrisa apareció en el rostro del cadete cuando dijo: «Te superan en número 8-5, ¿de verdad crees que puedes vencernos?». Mako no respondió a la burla del cadete y, en cambio, simplemente activó su aura de rayo, y la electricidad comenzó a crepitar por todo su cuerpo. Siguiendo el ejemplo de Mako, Erin fue la siguiente mientras liberaba su nueva aura de habilidad de hielo y conjuraba varios picos de hielo que flotaban en el aire, apuntando a los cadetes, listos para atacar. A continuación, Bill mostró su habilidad con la arena, manipulando toda la arena y conjurando pequeños picos que hizo flotar en el aire dirigidos a los cadetes de manera similar a los picos de hielo. Iris fue la siguiente mientras manipulaba el agua del arroyo para crear varias cuchillas de agua circulares que flotaba detrás de ella con dos de ellas unidas a sus antebrazos. Los cadetes definitivamente se sintieron intimidados por la calidad del aura que todos emitían y también por las habilidades únicas que todos mostraban, pero aún así no retrocedieron ya que estaban decididos a superar a este grupo y continuar su viaje hacia adelante. Rápidamente activaron sus habilidades también y resultó que todos ellos eran usuarios de habilidades elementales. Pero ese no fue el final. Después de activar su aura, los cadetes metieron la mano en sus mochilas y sacaron diferentes armas de poder que iban desde dagas hasta cuchillos, espadas y hachas. Sin embargo, justo cuando sacaron sus armas, un borrón pasó junto a ellos a velocidades impactantes. Antes de que los cadetes pudieran darse cuenta, el borrón había robado todas sus armas de poder y había regresado al centro del grupo opuesto, revelándose como León. León ahora sostenía sus 8 armas y las dejó caer una por una al suelo para lograr un efecto dramático. «Lo siento, pero esto no está permitido», se burló León mientras terminaba de soltar todas las armas y adoptaba su propia postura de lucha. Con Mako y Bill a su izquierda e Iris y Erin a su derecha. León tomó su postura en medio del grupo y le dijo al líder de los cadetes: «Escucha, no soy tan cariñoso como mi amigo. O nos dices lo que está pasando o las cosas se pondrán feas». El líder cadete miró a León, entrecerrando los ojos con ira. «Es posible que hayas tomado nuestras armas, pero aún te superan en número. Te derribaremos fácilmente». Mako dio un paso adelante, crujiendo los nudillos. «No creo que lo entiendas. No queremos pelear, pero lo haremos si tenemos que hacerlo, y si lo hacemos, no nos contendremos». El líder de los cadetes apretó los dientes, claramente frustrado por la situación. Miró a sus compañeros de equipo, luego volvió al grupo de 5 frente a él. La tensión en el aire era intensa mientras ambos grupos se miraban fijamente. De repente, el líder de cadetes dio una señal y los 8 cargaron hacia adelante. Mako, Bill, Iris, Erin y León se dispersaron rápidamente para evitar ser rodeados. Los cadetes eran claramente luchadores hábiles y estaban dando una pelea decente contra el grupo. Mako separó a 2 cadetes de los 8 que convirtió en sus oponentes. Los 2 cadetes eran un buen dúo que entendía la importancia de la sincronización de habilidades, ya que uno usaba la habilidad de fuego mientras que el otro usaba la habilidad de viento. Estas 2 habilidades se complementaban bastante bien y producían algunas habilidades combinatorias destructivas. Mako no quería confiar solo en sus habilidades en esta pelea, por lo que trató de mantener la pelea principalmente física. Esquivaría los proyectiles de llamas y las palas de viento que sus oponentes atravesarían usando su agilidad y percepción superiores y tan pronto como se acercara, daría golpes devastadores usando su fuerza superior. Bill plantó las púas de arena en miniatura que había conjurado en el suelo tan pronto como estalló la pelea. El cadete junto al líder corrió hacia Bill pensando que tal vez había bajado la guardia, pero estaba bastante equivocado. Tan pronto como el cadete pisó una de las púas de arena en miniatura plantadas, el suelo a su alrededor explotó y una pequeña tormenta de arena estalló justo en los pies del cadete, desorientándolo y dificultándole la visión. Esta era una habilidad completamente nueva que Bill había inventado por su cuenta mientras estaba atrapado dentro de la cueva durante 2 días. Era posible que cualquiera creara sus propias habilidades una vez que hubiera desbloqueado la habilidad, pero el método de cómo hacerlo estaba completamente oculto al público para que la gente permaneciera en la oscuridad y los empresarios capitalistas continuaran beneficiándose de los libros de habilidades. Sin embargo, las personas aún creaban habilidades por su cuenta sin aprender el método real, lo que se logró por pura suerte, pero esto no les impidió decirle al mundo que habían descifrado el código y descubierto cómo crear nuevas habilidades.
Esto creó un género en internet donde las personas compartían sus consejos y trucos para desbloquear nuevas habilidades, y aunque lo que compartían era cierto para su propio caso, no funcionó igual para nadie más. Ahora que el cadete estaba cegado por la mini tormenta de arena que había estallado en sus pies, Bill rápidamente cerró la distancia entre ellos y comenzó a lanzar un aluvión de golpes en su cuerpo. León, mientras tanto, era un borrón de movimiento mientras entraba y salía del alcance de los cadetes. El propio líder de cadetes había decidido lidiar con León, ya que era el más rápido del grupo, pero aún no estaba cerca del nivel de agilidad que poseía León. El líder de cadetes tenía dos habilidades, una era el rayo y la otra el endurecimiento. La única razón por la que pudo luchar contra León fue porque tenía una habilidad que le permitía aumentar su percepción, enfocando su aura de relámpago en sus ojos, amplificando las señales eléctricas que enviaban al cerebro. Eso, combinado con el endurecimiento, permitió al líder cadete resistir los golpes de León e incluso contraatacar a veces. Al ver que Iris era una usuaria de habilidades de agua, que era la más débil de las 5 habilidades elementales básicas, 3 cadetes habían decidido unirse a ella, con la esperanza de obtener una victoria limpia y fácil y tener una persona menos con la que lidiar. Sin embargo, lo que estos cadetes no sabían era que Iris y Erin tuvieron uno de los peores días de sus vidas, ya que les dieron la noticia de que sus compañeros de equipo habían sido eliminados y no solo eso, habían sido engañados y jugados como tontos por la persona que había eliminado a sus compañeros de equipo. Iris era una luchadora fuerte en su propio aspecto, pero cuando se enfrentaba a 3 hábiles cadetes al mismo tiempo, la empujaban hacia atrás y la abrumaban con facilidad. Justo cuando uno de los cadetes envió una hoja de fuego a la espalda desprotegida de Iris, de repente, una pared de hielo apareció detrás de ella y la protegió del ataque de fuego entrante. Mirando a la derecha, los cadetes pudieron ver a Erin parada allí con las manos en el suelo con un rastro de hielo que conducía a la pared de hielo que había estallado detrás de Iris protegiéndola del fuego. Erin miró a los 3 cadetes que luchaban contra Iris con el rostro lleno de ira. Ni siquiera se dio cuenta de esto todavía, pero los cadetes estaban completamente intimidados por Erin, y no solo por su aura de habilidad de hielo, o emociones, sino por el hecho de que sus ojos brillaban. Los ojos de Erin brillaron con una luz blanca brillante y helada mientras miraba a los 3 cadetes con ira. Ya había perdido a su novio y a 2 de sus amigos durante esta prueba y no podía soportar ver a su mejor amiga ser derrotada también. Los cadetes miraron detrás de Erin y pudieron ver que ya había derrotado al cadete, que era su oponente y el segundo más fuerte en general de su grupo con facilidad, ya que yacía inconsciente en el suelo, cubierto de moretones y cortes con fragmentos de hielo a su alrededor. Los cadetes tragaron saliva al ver la facilidad con la que Erin pudo derrotar a su segunda luchadora más fuerte y cuando el brillo blanco en sus ojos comenzó a intensificarse más, no pudieron evitar retroceder inconscientemente con miedo, pero eso no impidió que Erin siguiera adelante, ya que ya no perdonaría a nadie que se atreviera a dañar a quienes le importaban. Iris dio vueltas alrededor de la pared de hielo para unirse a la pelea y también se quedó atónita cuando vio que los ojos de Erin brillaban blancos como la nieve. Sin embargo, antes de que pudiera comentar sobre la apariencia de Erin, Erin corrió hacia adelante mientras le gritaba a Iris que la siguiera. Iris sabía exactamente lo que Erin estaba tratando de hacer, ya que este era uno de los combos de ataque que habían practicado con ambos usando las cuchillas de agua circulares. Sin embargo, esta vez, Erin estaba usando su habilidad hielo para congelar las cuchillas de agua de Iris en medio del ataque para que conservaran su filo e impulso, pero ahora eran sólidas y causarían mucho más daño. El ataque era bastante simple, ambas chicas corrían hacia un oponente exactamente al mismo tiempo desde ambas direcciones en perfecta sincronización, lo que hacía que el oponente no pudiera averiguar de quién defenderse primero. Luego se cruzarían justo antes que su oponente y lo atacarían desde ambos lados usando las cuchillas circulares de agua. Ejecutaron el ataque sin problemas con los cadetes tan asustados que ni siquiera pudieron reunir la fuerza para defenderse del ataque entrante y, como resultado, salieron volando justo cuando la hoja de hielo hizo contacto con su cuerpo. Después de derrotar a los 3 chicos, una sonrisa apareció en el rostro de Erin mientras estaba feliz con su nuevo poder y celebraba el hecho de que acababa de derrotar a 4 cadetes, mientras que hace solo 24 horas, apenas podía defenderse en una pelea 1 a 1. Las habilidades resonantes dieron un mayor impulso a nuestros cuerpos que las habilidades normales, pero nunca imaginé que fuera tanto, pensó Erin. Erin no se equivocó en que las habilidades resonantes le dieron un mayor impulso, pero el nivel de fuerza que Erin había logrado alcanzar no se debía solo a su resonancia. Había otra razón para el loco salto de fuerza y solo Iris era la que lo había notado hasta ahora.
Después de derrotar a los 3 cadetes, Iris se volvió hacia Erin para confrontarla por sus ojos brillantes, pero para su sorpresa, sus ojos volvieron a la normalidad. Iris no podía creer lo que veía. Estaba segura de que había visto los ojos de su mejor amiga brillar en blanco, pero ahora no había nada. Temerosa de que tal vez estuviera alucinando o algo así y el hecho de que no quería que su mejor amiga se preocupara, Iris decidió guardar esta información para sí misma en este momento y tratar de ver si podía ver sus ojos brillando nuevamente para confirmar antes de alarmar a alguien de este desarrollo único. En el cuartel general. Señor. Señor. No vas a creer esto, exclamó el sargento mientras corría hacia el comandante principal una vez más con noticias salvajes sobre un grupo específico de personas que habían seguido sorprendiendo a los oficiales durante esta prueba de reclutamiento. ¿Qué pasa, sargento?, preguntó el comandante principal. Señor, estaba observando el grupo que me había asignado y acabo de observar que los ojos de una de las chicas brillaban en blanco mientras luchaba contra otros cadetes, respondió el sargento. Toda la sala se quedó en silencio mientras todos se concentraban en lo que decía el sargento. Erin Robinson había resonado con sus habilidades de viento y agua para obtener la habilidad de hielo en las últimas 24 horas y, por alguna razón desconocida, ya ha despertado su gen de hielo mutante también, explicó el sargento. El silencio y la conmoción en los rostros de todos mostraron que esto era algo bastante serio y muy raro. Una holopantalla apareció instantáneamente frente al comandante principal que mostraba la repetición de la batalla que acababa de ocurrir, pero las imágenes se centraban principalmente en Erin. Justo después de derrotar al primer chico, se dio la vuelta y pudo ver la hoja de fuego a punto de golpear a Iris. En ese momento, sus ojos se pusieron blancos y comenzaron a brillar y se lanzó hacia ellos a una velocidad increíble y pudo levantar una pared de hielo justo a tiempo para proteger a Iris. Observaron cómo los ojos de Erin continuaban brillando más mientras se dirigía a los 3 cadetes con un tono amenazante y luego lanzó un ataque devastador con la ayuda de su aliado y pudo derrotarlos a los 3 de un solo golpe. La repetición de imágenes llegó a su fin justo cuando Erin había derrotado a los 3 cadetes y sus ojos volvieron a la normalidad. Toda la sala todavía estaba sin palabras, ya que no podían creer que verían una técnica de nivel tan avanzado mostrarse durante la prueba de reclutamiento. Los genes mutantes eran básicamente parte del ADN de una persona que se modificaba cuando aprendía una habilidad. Esto fue algo que no se reveló al público, ya que era extremadamente raro despertar a un nivel tan bajo de poder y tal información solo impulsaría a las personas a intentar despertar a la fuerza sus genes mutantes, lo que causaría todo tipo de accidentes y percances. Cuando una persona descubre y aprende a controlar su capacidad, una parte de su ADN se altera permanentemente, creando una mutación. Las mutaciones específicas varían según la persona y la habilidad que haya aprendido, pero todas ellas están representadas a través del brillo de los ojos. Hay varias etapas diferentes de utilización de genes mutantes y cada una otorga al usuario un nivel diferente de aumento de poder, siendo la primera etapa el brillo de los ojos. Los genes mutantes permanecen inactivos hasta que el individuo ha alcanzado un cierto nivel de dominio o comprensión de su capacidad. Este dominio generalmente se logra a través de un entrenamiento y práctica extensos y requiere una comprensión profunda de su poder. Una vez que el individuo ha obtenido este dominio, puede activar su gen mutante, que proporciona un inmenso impulso en poder y habilidad. Este impulso permite al individuo realizar hazañas que de otro modo le serían imposibles de hacer a su nivel de poder. Sin embargo, activar el gen mutante también conllevaba riesgos. El inmenso poder y energía desatados por el gen mutante podrían ser difíciles de controlar y mantener durante un largo periodo de tiempo, y su velocidad de regeneración depende completamente de la persona, pero generalmente es bastante lenta, por lo que las personas, incluso en el rango Falcón, lo usan como último recurso. En general, los genes mutantes eran una fuerza muy fuerte y poderosa, lo que permitía a los individuos adquirir habilidades increíbles y convertirse en fuerzas formidables a tener en cuenta. Despertar un gen mutante en el rango de cadete ya era un gran logro, pero lo que dejó a todos los funcionarios rascándose la cabeza fue el hecho de que Erin pudo despertar el gen mutante de la habilidad que había obtenido hace solo un par de horas. Parece que el cadete Grey se ha rodeado de algunas personas únicas y talentosas. No puedo esperar a ver qué piensa el maestro sable de este grupo, una vez que los vea, dijo el comandante principal con una sonrisa. Relevó al sargento con la tarea de observar a este grupo, ya que los habían sorprendido muchas veces, y de ahora en adelante el comandante principal, él mismo, los observaría y vería qué más tenían reservado para él.
A pesar de sus mejores esfuerzos, los cadetes se vieron rápidamente abrumados. Uno por uno, cayeron al suelo, derrotados. El líder cadete era el último en pie, pero incluso él sabía que no podía ganar. Levantó las manos en señal de rendición y el grupo de 5 lo rodeó. Está bien, te diré lo que está pasando, dijo el líder de los cadetes, jadeando pesadamente. Estábamos dentro del refugio que construimos cerca de un arroyo cercano y hace aproximadamente una hora, recibimos una notificación a través de la tableta de información. La notificación fue sobre un evento de saqueo por tiempo limitado, ya que ha aparecido una sola caja de botín dorada en algún lugar de la montaña oeste, así como 5 cajas de botín púrpuras y 15 cajas de botín azules. Nos estábamos quedando sin suministros y todas las armas que nos quitaron fueron las que trajimos o encontramos de la caja de botín normal y ninguna de ellas es demasiado buena. Esperábamos tener una ventaja y ser los primeros aquí, ya que ya estábamos muy cerca de la montaña y poder localizar primero la caja de botín dorada, lo que ayudaría a aumentar mucho nuestras probabilidades de supervivencia. Explicó el líder cadete. El grupo intercambió miradas, dándose cuenta de que esto era mucho más importante de lo que esperaban. No tenían idea de que se había iniciado un evento como este y esto consolidó aún más el hecho de que necesitaban construir un refugio lo antes posible. No podían simplemente seguir deambulando por la isla mientras otros recibían información a través de las tabletas cerca de su refugio. Gracias por decírnoslo, dijo Mako, bajando su aura de relámpago. Podrías habernos dicho eso desde el principio y evitar todas estas peleas sin sentido. El líder de los cadetes asintió, entendiendo que el grupo no estaba mintiendo sobre nada. Dijeron que solo querían saber qué estaba pasando y tan pronto como se lo dijo, retrocedieron. Si tan solo no hubiera sido tan agresivo y hostil con ellos, entonces todos podrían haber salido ilesos de esto. Mako y el resto del grupo se acurrucaron uno alrededor del otro y comenzaron a discutir cómo iban a seguir adelante porque ahora que sabían que la montaña se convertiría en un punto de acceso para los cadetes, tenían que moverse con más cuidado y llegar a su destino rápidamente antes de que otro grupo lo reclamara. Mientras el Mako discutía las cosas con su grupo, el líder cadete trató de despertar a sus amigos que fueron noqueados durante la pelea, pero parecía que estaban completamente noqueados sin posibilidad de despertarse pronto, especialmente con los que Erin había lidiado. Sin demora, varios oficiales de patrulla llegaron a la escena, apareciendo de la nada. Comenzaron a ensamblar un par de esas camillas portátiles y colocaron a los cadetes noqueados encima de ellas. Al principio, el líder de los cadetes se entristeció porque todos sus amigos estaban noqueados y que tendría que quedarse y protegerlos hasta que se despertaran de nuevo, lo que los dejaría vulnerables y detrás de todos los demás, pero ahora su tristeza se estaba convirtiendo en miedo y pánico al darse cuenta de que ahora se quedaría solo mientras sus 7 amigos estaban siendo colocados en las camillas y transportados fuera de la isla. El líder de los cadetes trató de suplicarle al oficial que intentara dejar que sus amigos aún compitieran en la prueba, pero él se negó descaradamente, diciendo que todos habían recibido lesiones internas que requerían atención médica urgente y que no estaba en condiciones de proporcionarles a todos píldoras curativas. A una velocidad récord, los oficiales de patrulla habían hecho su trabajo y rápidamente se perdieron de vista. El cadete se quedó solo en el bosque sin nadie a su lado. Se volvió hacia donde estaba el grupo de Mako antes, solo para ver que también habían abandonado la escena. El líder de los cadetes no podía creer que una sola mala decisión hubiera hecho que hubieran perdido por completo toda su ventaja en la prueba y era probable que también fuera eliminado pronto por una bestia aterradora u otro grupo de cadetes menos indulgentes. Mako y el grupo habían decidido acelerar el ritmo y comenzar a correr montaña arriba. La montaña era bastante alta y a un humano normal con experiencia en senderismo le habría llevado de 3 a 4 horas subir hasta la cima, pero como eran usuarios de habilidades con cuerpos superiores, pudieron reducir mucho ese tiempo. Si había que creer al líder de los cadetes, entonces todavía era bastante temprano y la mayoría de la gente todavía estaría tratando de llegar a la montaña, lo que significaba que todavía tenían una ventaja. Usarían este tiempo de manera eficiente para llegar a su ubicación ideal antes que nadie y comenzar a construir su refugio. Con 2 usuarios de habilidades de la tierra, la construcción no iba a tomar mucho tiempo, y una vez que hubieran terminado, podrían comenzar a buscar las cajas de botín que estaban esparcidas por toda la montaña. Justo cuando todos corrían montaña arriba, Mako tenía activada la habilidad Analizar que le permitía leer todas las cosas diferentes por las que pasaba, y da la casualidad de que un mensaje en particular llamó su atención y lo obligó a dejar de correr.
Al ver que Mako había dejado de correr, los demás también se detuvieron, sin saber por qué, pero confiaron en el juicio de Mako ya que su intuición nunca se equivocó. Analizar. Caja de botín de nivel púrpura. Alojado entre el hueco de dos rocas, Mako pudo ver un reflejo púrpura de una caja de botín brillante. Estaba tan bien escondido que el resto del grupo se sorprendió al ver que Mako pudo notarlo incluso cuando corrían tan rápido junto a él. Por supuesto, Mako nunca se habría dado cuenta de la caja de botín púrpura si no estuviera usando constantemente análice en todo mientras pasaba, pero aún no podía revelar este secreto a nadie y simplemente actuó como si tuviera suerte. León rápidamente separó las rocas usando su habilidad de tierra y la caja de botín púrpura desnuda apareció a la vista. Sin perder tiempo, Mako abrió la caja para poder ver cuán poderosas estaban estas cajas de botín de alto nivel y rápidamente se puso en marcha, ya que todavía estaban en una crisis de tiempo. Presionó el botón en la parte superior de la caja y tiró de la palanca al lado para abrir la tapa. La caja hizo el mismo pequeño silbido cuando se abrió la tapa, lo que indica que la caja estaba sellada herméticamente. Todavía era un misterio para Mako cómo los militares pudieron introducir nuevas cajas de rareza en la isla en cualquier momento porque no estaban en la isla desde el principio y se agregaron justo cuando se hizo el anuncio. El contenido de la caja eran 5 pequeños recipientes negros. La tapa en sí tenía una pantalla en el interior y en ella había una pantalla que explicaba lo que había dentro de cada recipiente. La pantalla en la tapa de la caja de botín mostró: píldoras curativas de alto nivel X5 MRE autocalentable X15. Comidas autocalentables listas para comer que pueden proporcionar alimentos instantáneos y calientes durante emergencias. Botella de agua nanofiltrada X3. Una botella de agua de alta tecnología que utiliza tecnología de nanofiltración para purificar instantáneamente el agua, haciéndola segura para beber. Drone compañero impulsado por IA X1. Un dron avanzado equipado con inteligencia artificial que puede ayudar en diversas tareas, como inspeccionar los alrededores, dar reconocimiento y proporcionar vigilancia de seguridad. Bastón de invocador de tormentas de alto nivel. La cantidad de artículos que acababan de obtener de una caja singular era completamente alucinante. Una sola caja de botín de nivel púrpura podía proporcionar artículos para curar, comer y beber. Además de eso, uno de los pequeños contenedores negros contenía un dron en miniatura que también venía con un pequeño dispositivo de control que tenía muchas características que los ayudarían a explorar áreas peligrosas sin exponerse, y también ayudarían a vigilar por la noche mientras descansaban. Sin embargo, la mayor sorpresa fue dentro del último contenedor negro pequeño que de alguna manera contenía un bastón de 6 pies adentro. Cuando Mako abrió el recipiente, no se sintió comprimido ni compacto en absoluto, pero tan pronto como quitó la tapa, el gran bastón salió disparado del recipiente, como trozos de tela anudados que parecen no terminar nunca del sombrero de un mago. Mako estaba bastante sorprendido e intrigado por cómo los militares podían almacenar artículos tan grandes en contenedores pequeños, pero solo tendría que agregar esto a su lista de preguntas a las que quería respuestas tan pronto como llegara a la escuela militar. El bastón medía 6 pies de altura y su eje estaba hecho de lo que parecía ser madera. La madera estaba adornada con intrincadas tallas de jeroglíficos, remolinos, relámpagos y nubes de tormenta. En la parte superior del bastón descansaba un orbe de cristal amarillo rodeado por una corona de metal plateado con intrincados diseños de rayos grabados en cada superficie. Mako tomó el bastón y usó analizar para ver qué tipo de estadísticas y habilidades tendría el bastón. Cuando Mako agarró el bastón, el orbe de cristal comenzó a latir con el poder del trueno. Dentro del orbe, los rayos bailan y crepitan, proyectando una luz amarilla pálida que ilumina el área a su alrededor. Analizar. Bastón de invocador de tormentas de alto nivel y un bastón de 6 pies de largo elaborado con el cristal y la madera del árbol de la bestia Stormcaller que se encuentra en desconocido. Una excelente arma creada por desconocido. Fuerza más 15. Agilidad más 15. Resistencia más 5. Ataque. 70. Habilidad activa. Cambio de modo relámpago y cambio de modo relámpago. La empuñadura del bastón del Stormcaller tiene la capacidad de moverse hacia arriba o hacia abajo del eje, lo que aumenta o disminuye la altura del eje general. El cambio en la altura del pentagrama indica el cambio de los 3 modos disponibles. Modo cadena de relámpagos y modo de relámpagos en cadena. Cuando el bastón está a su altura más alta, el bastón libera un rayo que golpea al objetivo. Luego, el rayo se arquea hacia otros enemigos cercanos, infligiendo cantidades decrecientes de daño del 5% con cada salto. Usar este modo requiere un tiempo de reutilización de 10 segundos entre cada golpe.
Modo de relámpago concentrado y modo de relámpago concentrado. Cuando el bastón está a su altura más baja, el bastón libera un rayo concentrado que golpea al objetivo e inflige un daño masivo. El arco de relámpagos es 2 veces más fuerte que el aura proporcionada, lo que inflige un daño aumentado en un 200%. El uso de este modo requiere un tiempo de reutilización de 5 minutos entre cada golpe. Modo normal y modo normal. Cuando el bastón está a su altura normal, no se activa ningún modo y el bastón se puede usar para luchar normalmente, y los ataques de rayos aún se pueden dirigir a través de él, pero no se amplificarán ni alterarán de ninguna manera. Nota. Solo un usuario de habilidad de rayo puede empuñar el bastón de Stormcaller y usar sus habilidades activas, ya que todas requieren el aura del usuario de rayo para funcionar. Dado que el Stormcaller es solo de nivel alto, solo puede usar el aura de rayos hasta el nivel 4 de manera efectiva. Incluso si el aura es más fuerte que un nivel 4, el ataque lanzado por el bastón tendrá un límite de nivel 4 y no excederá. Mako sintió que la isla finalmente le estaba dando un descanso después de haberlo hecho pasar por tantas dificultades desde el principio. El bastón parecía que estaba diseñado para Mako en particular, ya que era absolutamente perfecto. Mako tenía una habilidad de rayo de nivel 4, que era el máximo que el bastón aceptaría, por lo que iba a poder sacar el máximo potencial de daño del bastón. En segundo lugar, dado que era el único usuario de la habilidad de rayo en su grupo, ni siquiera hubo un debate sobre quién debería empuñar el bastón del invocador de tormentas. Con el bastón en la mano de Mako, Mako decidió que era justo que alguien más pudiera usar su cuchillo de combate por el momento, ya que no podía usar 2 armas a la vez, por lo que decidió entregar su cuchillo de combate a la persona obvia, Erin. Dado que Erin había desbloqueado su habilidad de hielo, ella era la mejor persona para dar un arma que también tenía afinidad con el hielo. Dado que el grupo todavía tenía poco tiempo y necesitaban llegar al área donde iban a construir su refugio, rápidamente guardaron todo el contenido de la caja de botín púrpura en sus mochilas y reanudaron su viaje por la montaña. Al mediodía, el grupo casi había llegado a la cima de la montaña. El terreno por el que habían estado caminando había sido constantemente una pendiente, pero cuando llegaron a la cima, el terreno se había aplanado un poco y el paisaje era tan hermoso que estaba más allá de lo que las palabras podían describir. Tan pronto como el suelo se niveló, el grupo se encontró con una abertura donde un lago de tamaño mediano parecía ser la fuente del arroyo que fluía montaña abajo antes. El lago tenía agua cristalina que reflejaba el cielo con un 100% de precisión. Había varios árboles, todos rodeando cuidadosamente el lago con una esquina expuesta, ya que no había nada más que hierba lisa allí. Parecía que la naturaleza misma les estaba gritando que construyeran su refugio en la abertura de hierba clara junto al lago, y captaron la indirecta cuando se detuvieron cerca de la orilla del lago para descansar antes de comenzar a construir su refugio. El refugio iba a estar hecho principalmente de piedra usando la habilidad de la tierra, pero podría reforzarse aún más con troncos de madera y arcilla enriquecida y barro del lecho del lago. El grupo se había dividido diferentes tareas entre ellos para poder terminar al final del día. Bill y Leon iban a trabajar en la construcción del refugio usando su habilidad en la tierra. Erin e Iris eran responsables de recolectar troncos y ramas de madera que los chicos podían usar para asegurarse de que el refugio fuera resistente y no se derrumbara. Erin e Iris ya habían practicado hacer un refugio con Sven varias veces antes de venir a la prueba, por lo que estaban bastante bien informadas en ese departamento y ya sabían qué hacer. Los dos rodearon el árbol más cercano parándose en lados opuestos. Crearon un singular anillo de agua que rodeaba el árbol. Ahora Iris comenzó a girar el anillo de agua enfocando su aura hacia la derecha para que el círculo de agua comenzara a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Erin hizo lo mismo y duplicó la aceleración y la velocidad del anillo de agua. El anillo de agua comenzó a girar cada vez más rápido mientras ambas chicas empujaban sus auras hacia el agua. Una vez que giró lo suficientemente rápido, Erin comenzó a encoger el anillo de agua para que se acercara lentamente al árbol. Finalmente, el anillo giratorio de agua hizo contacto con la corteza del árbol y cortó directamente como mantequilla. No pasó mucho tiempo cuando las chicas empujaron el anillo de agua a través de todo el árbol haciéndolo caer de lado. Así, las chicas ya habían recogido un tronco de madera en menos de 2 minutos. Mako, por otro lado, no se veía por ningún lado mientras los 4 trabajaban en el refugio. Mako había asumido la responsabilidad de explorar el área en busca de una tableta de información. Dado que iban a vivir aquí ahora, era crucial que ubicaran una tableta de información cerca de la base desde donde pudieran recibir actualizaciones diarias.
Mako estaba controlando el dron compañero de IA y usándolo para escanear los árboles cerca de su refugio para tratar de ver si había una tableta de información allí o no. Hasta ahora, Mako no había tenido suerte, ya que básicamente había revisado toda la línea de árboles al lado del lago. Sin otra opción, Mako ahora tenía que aventurarse hacia afuera y tratar de localizar la tableta de información más cercana que pudieran usar. Mako comenzó a alejarse más del refugio, pero aún así, no tuvo suerte para encontrar una tableta de información. Se había estado mudando por un tiempo y estaba bastante lejos de donde estaba el refugio, así que decidió regresar y dar la vuelta hacia el refugio. De esta manera, podría verificar el perímetro restante en busca de la tableta antes de regresar al refugio. La estructura de la montaña era tal que tenía una pendiente uniforme alrededor durante la mayor parte del camino, pero al acercarse a la cima, un lado de la montaña comenzó a volverse menos empinado y finalmente se aplanó. Aquí era donde estaba situado el lago y donde el grupo había decidido construir el refugio. Sin embargo, el otro lado de la montaña era significativamente más largo que el otro. Este lado largo parecía ser increíblemente empinado, con acantilados afilados y rocas irregulares que se elevan más alto que el otro lado de la montaña, alcanzando su verdadero pico. Mako había caminado por la ladera corta de la montaña mientras se abría paso alrededor de todo, con la esperanza de hacer un bucle completo y llegar al refugio antes de que se hiciera demasiado tarde en el día. Ahora había entrado en la parte empinada de la montaña con mucha menos vegetación. Como no había muchos árboles, hizo que el trabajo de Mako fuera mucho más fácil, ya que sería fácil detectar una tableta de información adherida a la pared, si la hubiera. Mako viajó a través de una parte significativa de la ladera empinada de la montaña y aún no pudo localizar una tableta. Había dejado de buscar una tableta en este punto porque incluso si encontraba una, estaría demasiado lejos para usarla de manera confiable desde su refugio. Decidió seguir adelante, completar el bucle y comenzar a buscar la tableta nuevamente una vez que estuvo más cerca del campamento desde el otro lado. Como estaba lejos de todos, Mako decidió aprovechar esta oportunidad para completar rápidamente su misión diaria también para no tener que preocuparse por eso por el resto del día. La primera misión fue hacer varios ejercicios como dominadas, sentadillas, abdominales, etc. Luego, tuvo que no comer nada durante 12 horas y, finalmente, tuvo que trotar 32 kilómetros. Mako encontró una roca plana y lisa durante su búsqueda y rápidamente hizo todos los ejercicios en ella. No había comido nada desde la mañana cuando se detuvieron cerca del arroyo antes de que los cadetes los atacaran para que esa tarea se completara automáticamente cuando llegara al refugio y, por último, se había abstenido de correr a toda velocidad y mantuvo un trote rápido mientras se abría paso alrededor de la montaña para poder completar los 32 kilómetros. La circunferencia de la montaña era mucho más de 32 kilómetros, pero una vez que se completó la tarea diaria de Mako, pudo cubrir la distancia restante a velocidades más rápidas para regresar en menos tiempo. Mako había completado todas sus tareas diarias a buen ritmo y había caminado por toda la empinada ladera de la montaña sin complicaciones. Regresó al lado más plano y sofocante de la montaña y disminuyó el ritmo una vez más para poder buscar la tableta de información nuevamente. Usó su dron para revisar las partes superiores de los árboles porque allí era donde siempre habían encontrado una tableta antes. Las cosas no se veían muy bien ya que Mako todavía no encontraba una tableta y estaba a punto de completar todo el circuito alrededor de la montaña. Si no podía encontrar una tableta cerca de las inmediaciones del refugio, significaba que no podían quedarse allí y tendrían que mudarse nuevamente y buscar un lugar mejor para construir un refugio. Esto sería un gran dolor ya que ya habían pasado mucho tiempo tratando de subir la montaña y también habían comenzado a construir el refugio. Pitido. Justo cuando Mako pensaba que sus temores se habían hecho realidad y que tendría que dar la noticia al grupo de que tenían que moverse nuevamente, el dron de IA finalmente emitió un pitido, indicando que había encontrado algo. Mako corrió hacia la ubicación del dron y miró hacia arriba para ver el dron flotando junto a la tableta, que parpadeaba en rojo como de costumbre. Mako estaba justificadamente enojado después de confirmar que finalmente había encontrado la tableta de información. Estaba tan enojado consigo mismo porque si tan solo hubiera elegido comenzar a caminar desde la dirección opuesta, habría encontrado la tableta en menos de 20 minutos y le habría ahorrado todo ese viaje de senderismo. Sin embargo, Mako no quería maldecir su suerte y solo agradeció a sus estrellas de la suerte que pudo encontrar una al final y no tendrá que mudarse nuevamente a otro lugar. Mako rápidamente comenzó a trepar al árbol para alcanzar la tableta.
Lo alcanzó y lo sacó de su estuche, ingresando su nombre y presionando su dedo sobre él para que pudiera escanear y verificar su huella digital. Saltó hacia abajo y abrió la tableta para ver cuáles eran las últimas noticias. Esta vez no había mucha información nueva en la tableta, ya que la había leído anoche. Estaba el anuncio obvio sobre las cajas de botín especiales, pero no estaba solo en la montaña oeste, sino en las 4 montañas. El registro de eventos también tenía mucha información nueva, ya que muchos más cadetes estaban siendo derrotados, especialmente porque estaban en estrecho contacto entre sí mientras todos se dirigían hacia las montañas en el centro. Después de leer las últimas notificaciones sin importancia, Mako estaba a punto de volver a poner la tableta en su estuche y regresar al refugio para informar a todos sobre su hallazgo, pero fue interrumpido por los sonidos de hojas crujiendo y ramitas rompiéndose. El sonido era muy silencioso y suave, pero la percepción de Mako aún podía captarlo. Rápidamente colocó la tableta en el suelo y se dio la vuelta, quitándose el bastón invocador de tormentas de la espalda y equipándolo en sus manos mientras tomaba una postura para estar preparado para lo que se le acercaba. Los sonidos continuaron haciéndose más fuertes en la cabeza de Mako, lo que indicaba que la cosa se estaba moviendo hacia él y, sin embargo, nada estaba llegando a la vista de Mako. Mako estaba bastante confundido ya que todavía no podía ver a nadie ni nada en su línea de visión y, sin embargo, el sonido que estaba escuchando indicaba que lo que fuera estaba directamente frente a Mako. Se estaba poniendo realmente espeluznante y a Mako no le gustó nada, así que rápidamente canalizó su aura hacia el bastón y dirigió un rayo hacia la posición exacta desde donde Mako escuchaba el crujido. El ataque aterrizó justo en el área prevista donde Mako pensó que estaba el objetivo, pero nada fue alcanzado por el rayo cuando golpeó el suelo y se dispersó, solo carbonizó un par de hojas cercanas. De repente, Mako comenzó a escuchar el mismo conjunto de ruidos pero desde una dirección completamente diferente. Rápidamente se dio la vuelta y usó su mano izquierda para lanzar una bola de fuego, pero aún así, la bola de fuego no golpeó nada ya que no había nada allí. Tan pronto como Mako golpeara el área de donde pensaba que provenía el sonido, la ubicación del sonido cambiaría. El sudor goteaba por su frente mientras estaba realmente asustado por el hecho de que había atacado una ubicación diferente del sonido por 10ª vez y aún así, no había nada realmente golpeado. No podía entender contra qué estaba luchando, no era paranoia porque el sistema confirmó que Mako estaba en perfecto estado de salud, algo definitivamente estaba haciendo esos sonidos. Mako pensó que tal vez tenía una habilidad de invisibilidad, por lo que no podía verlo, pero eso no explicaba el hecho de que todavía era capaz de esquivar sus ataques más rápidos. Luego pensó que tal vez tenía una capacidad de encogimiento y era demasiado pequeño para verlo, pero eso tampoco se ajustaba a la descripción porque no podría viajar tanta distancia instantáneamente y esquivar sus ataques de fuego de amplio alcance. Los sonidos comenzaron a ser cada vez más fuertes y Mako ya no tenía idea de qué hacer, así que comenzó a disparar habilidades rápidas en lugares aleatorios desde donde escuchaba los ruidos con la esperanza de golpear lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos, pero aún así, no hubo nada golpeado y los sonidos nunca se detuvieron. Mako comenzó a sentirse cada vez más ansioso a medida que podía descubrir lo que estaba sucediendo a su alrededor. Se inclinó sobre una rodilla en señal de derrota después de haber activado la habilidad del pilar de llamas para atacar el sonido, pero aún no hubo resultado, ya que el sonido simplemente se trasladó a un lugar diferente. Mako no pudo soportarlo más y solo se tapó los oídos con las manos esperando que el sonido desapareciera, pero sus manos no brindaban ninguna protección en absoluto porque aún podía escuchar esos ruidos y parecía que incluso se estaban multiplicando ahora, ya que estaba comenzando a escucharlos desde múltiples lugares a la vez. Mako ya no sabía qué hacer. Continuó tapándose los oídos y esperando que los sonidos desaparecieran, pero solo se hicieron más y más fuertes. Se sentía mareado y pensó que se iba a desmayar al escuchar tantos ruidos a la vez, pero en ese momento apareció una notificación frente a sus ojos. Cosa. El usuario está experimentando una sobrecarga sensorial auditiva, bloqueo temporal del sentido del oído del usuario. Silencio. Los sonidos abrumadores habían desaparecido por completo y Mako no podía escuchar nada ahora. Miró el mensaje frente a sus ojos con gran gratitud porque ni siquiera sabía que el sistema podía hacer algo como esto. Al principio, puede parecer aterrador, considerando que Mako sabía muy poco sobre el sistema y no sabía qué otras funcionalidades le había ocultado. Si el sistema podía bloquear temporalmente su sentido del oído, ¿qué más podría bloquear también? ¿Su vista? ¿Su latido del corazón?
Sin embargo, Mako no tenía tales pensamientos en la situación dada, ya que estaba muy feliz de no escuchar ese ruido espeluznante constante. Ahora que Mako no se vio afectado por el sonido, se puso de pie una vez más y comenzó a analizar su entorno, tratando de encontrar la fuente de lo que estaba causando esto. Fue una experiencia única para Mako, una que no podía decir que realmente le gustara. No poder escuchar absolutamente nada era bastante aterrador por derecho propio, pero aún así era mejor que la sobrecarga auditiva. Todos habían tratado de taparse los oídos cuando eran niños para ver si podían bloquear completamente su sentido del oído, pero aún fallaban ya que una pequeña cantidad de ruido pasaba y si estaban en una habitación lo suficientemente silenciosa, comenzaban a escuchar el sonido de sus órganos internos. Mako no podía escuchar nada en absoluto, ni el sonido del viento susurrando a través de los árboles, ni el suave flujo del arroyo cercano, ni siquiera los latidos de su propio corazón. Usando esto a su favor, Mako escaneó su entorno por completo, pero aún no pudo encontrar nada fuera de lo común que pudiera ser la causa de los sonidos. Ahora que Mako no se vio afectado, tenía la opción de abandonar el área y regresar al refugio, pero en este punto, Mako estaba seguro de que los sonidos eran reales y fueron creados por un cadete o una bestia que era muy buena para esconderse o usar algún tipo de camuflaje. De cualquier manera, Mako no quería llevar lo que fuera hacia el refugio y potencialmente comprometer su posición, por lo que necesitaba averiguar dónde estaba la fuente del sonido. Después de asegurarse de que no se había perdido nada, Mako solo conocía un lugar que no había revisado y dónde podría estar la fuente. Arriba. Gritó Mako. High Jump ha sido activado. Mako se lanzó por encima de las ramas del árbol y mientras estaba en el aire, Mako usó análice una vez más para ver si había algo en la parte superior de los árboles y, efectivamente, había encontrado la fuente del sonido y muchos de ellos. Analizar. Serpiente cigarra de alto nivel. Habilidad. Sonido, nivel 3. Veneno, nivel 2. Descripción. Una serpiente cigarra tiene 2 etapas de vida en las que las serpientes vienen al mundo como una bestia de nivel medio y evolucionan naturalmente a una bestia de alto nivel a medida que crecen. Una vez adulta, la serpiente cigarra desarrolla completamente sus alas que envuelven su cuerpo, que utiliza para moverse y para usar su capacidad de sonido de una manera única. Las serpientes cigarra pueden usar sus alas y su capacidad de sonido al unísono para crear ilusiones de sonido para confundir y abrumar a sus presas. En su mayoría viajan en grupos, ya que la fuerza de su ilusión es más fuerte con múltiples serpientes cigarra que hacen uso de la habilidad de sonido al mismo tiempo. Las serpientes cigarra tienen una piel única, ya que ha evolucionado para poder mezclarse con su entorno y esconderse de la línea de visión de todos. Su piel proporciona un camuflaje natural que puede cambiar según el terreno en el que se encuentren actualmente, lo que los hace realmente difíciles de detectar. Debilidad. Rayo, fuego, hielo. Una vez que Mako identificó la ubicación real de las bestias que le habían causado tal nivel de daño mental y ansiedad, agarró la empuñadura del bastón del invocador de tormentas y lo extendió a su altura máxima. Mako canalizó su aura de relámpago directamente hacia el bastón de llamador de tormentas, que comenzó a brillar cuando se cargó con su aura. Una vez completamente cargado, un solo rayo rápido brotó del cristal que estaba unido a su parte superior y golpeó a la serpiente cigarra más cercana. Lightning Strike ha sido activado. El ataque relámpago fue mucho más rápido que cualquiera de los ataques de Mako e incluso la serpiente cigarra fue tomada por sorpresa porque no pudo moverse a tiempo para esquivar el ataque. El rayo viajó a través de su cuerpo infligiendo cantidades masivas de daño ya que el rayo era de hecho una de sus debilidades, pero en lugar de dispersarse en el aire, como los ataques regulares de rayos, los choques permanecieron en el cuerpo de la primera serpiente cigarra. Después de 1 o 2 segundos, el rayo usó su cuerpo como conducto para viajar a la siguiente serpiente cigarra y electrocutarla también, creando un efecto en cadena que golpeó a varias serpientes cigarra. Mako pudo localizar un total de 18 serpientes cigarra en la parte superior de los árboles, por lo que lanzó otro rayo encadenado antes de volver a bajar. El rayo hizo que los cuerpos de las serpientes cigarra se paralizaran y terminaron cayendo al suelo junto a Mako. Tan pronto como sus cuerpos tocaron el suelo, el color de su piel cambió y se adaptó al terreno ahora fangoso y cubierto de hierba del suelo. Sin embargo, Mako no tuvo problemas para localizar a sus objetivos, ya que Análice pudo pasar por alto su camuflaje y mostrarle a Mako exactamente dónde estaba su posición. Los efectos del rayo pronto desaparecieron y ahora las 18 serpientes cigarra pasaron a la ofensiva y comenzaron a silbar a Mako mientras le escupían una bola de líquido verde de sus bocas. Motion Sense ha sido activado.
Mako usó Motion Sense para esquivar de manera confiable todos los proyectiles entrantes con un movimiento mínimo. Una vez que pudo esquivarlos a todos, Mako agarró la empuñadura del bastón de Stormcaller una vez más y redujo la altura del bastón a su altura original. Después de hacer eso, Mako canalizó su aura de relámpago hacia el bastón una vez más. Dado que el bastón estaba en su configuración normal, no usará ninguno de los modos de habilidad activa durante este ataque y simplemente ejecutará cualquier habilidad que Mako quisiera lanzar. Después de que se transfirió suficiente aura de rayo al cristal, Mako el bastón del medio con un agarre firme y usando toda su fuerza golpeó la empuñadura del bastón contra el suelo. Se ha activado la descarga eléctrica. El bastón liberó un pulso eléctrico en el punto de contacto con el suelo, similar a como Mako libera un pulso de su propio cuerpo cuando usa descarga eléctrica. Sin embargo, el pulso generado por el bastón era significativamente mayor y más amplio que cualquier descarga eléctrica anterior producida por Mako. El pulso pudo cubrir todas las serpientes cigarra y paralizarlas por completo. Dado que las serpientes cigarra no tenían expresiones faciales, parecía que habían sido congeladas sin el uso de una habilidad de hielo. Una vez que estuvieron bloqueados en su lugar, Mako decidió uno de sus combos favoritos para terminarlos todos de una sola vez. Dejó caer el bastón del invocador de tormentas al suelo y colocó sus manos en el suelo. Las serpientes cigarra observaron mientras permanecían perfectamente quietas mientras Mako plantaba más y más aura de fuego en el suelo. Después de elegir su objetivo y plantar una cantidad innecesaria de aura de fuego en el suelo, Mako activó una de sus habilidades favoritas. Se ha activado el pilar de llamas. La parálisis de las serpientes cigarra acababa de desaparecer y habían comenzado a acumular más líquido verde en sus bocas para lanzar otra ola de proyectiles de veneno a Mako, pero antes de que se produjera una sola gota de líquido verde dentro de sus bocas, el suelo debajo de ellos se convirtió en un pozo de fuego. Mako había practicado mucho sus habilidades para poder subirlas de nivel y hacerlas más fuertes y efectivas. Una de las habilidades que más había practicado y subido de nivel era la habilidad Pilar de Llamas, que combinaba muy bien con su habilidad de descarga eléctrica. Una alta columna de llamas brotó del suelo, envolviendo a las 18 serpientes cigarra y quemándolas todas. Una vez transcurrida la duración de la habilidad, Mako recibió varias notificaciones confirmando la muerte de las bestias y otorgándole a Mako la recompensa de Exp. Mako se acercó a los cadáveres humeantes de las serpientes cigarra y comenzó a cosechar los cristales de sus restos roncos y crujientes. Dado que la mayor parte de su cuerpo se había evaporado y crujiente, sacar los cristales no era un gran problema. Mako colocó todos los cristales dentro de su mochila junto con sus otros cristales. Todavía no podía encontrar tiempo a solas del grupo y absorber los cristales restantes para poder recuperar su energía perdida, pero planeaba hacerlo esta noche mientras estaría de guardia. Después de que terminó, rápidamente comenzó a regresar al refugio y a actualizar a todos sobre la ubicación de la tableta de información, pero ni siquiera pudo dar 10 pasos cuando apareció una notificación repentina del sistema frente a sus ojos. Cosa. Se ha eliminado la amenaza de sobrecarga sensorial auditiva. Reactivación del sentido del oído del usuario A. Mako gritó cuando el sistema volvió a encender su audición. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. クール、キリト。